Y llegamos al primer poema de los poemas de Catulo, que es una dedicatoria. Como habíamos dicho en la introducción sobre Catulo, sobre sus obras, habíamos dicho, probablemente podemos considerar que los primeros 60 poemas, menos los 3 que se eliminaron, etcétera, pero bueno, ese grupo, los Polímetra, posiblemente él sí que los recopiló y precisamente en este primer poema, que es la dedicatoria a Cornelio Nepote. ¿Por qué Nepote? Si no aparece Nepote en ningún lado del poema. Bueno, se sabe que es Cornelio Nepote, ¿vale? Bueno, se sabe también por estas referencias que tenemos aquí, ¿no? Que es este Cornelio Nepote. Como digo, esta es la dedicatoria de esta recopilación, de este poemario, podemos suponer, de los Polímetra, que se los dedica a Cornelio Nepote, ¿vale? Entonces vamos a ver qué dice. Dice como, bueno, advertencia, como este es el primer poema que vamos a analizar, traducir, comentar, voy a explicar un poquito cómo vamos a trabajar en estos poemas. Como vemos, aquí tenemos una columna, aquí tenemos otra columna, lógicamente son poemas, entonces están en verso, y claro, yo si pusiera simplemente una sola columna de versos, vemos que los versos son más o menos cortos, algunos serán más largos, otros más cortos, ¿vale? Lógicamente, pero si yo pusiera una sola columna, entonces tendría que estar pasando de pantalla constantemente, ¿vale? Entonces, por lo general, bueno, a menos que la situación requiera otra cosa, pero yo lo voy a poner en dos columnas, lógicamente, ¿esto cómo se debe leer? Pues primero esto de aquí y luego esto de aquí, ¿vale? Me parece bastante lógico. Bien, y eso lo hago porque, eso, para no estar constantemente pasando de pantalla, porque si no tendríamos muy poca información en cada pantalla. Entonces, esto es un poema completo, en otras ocasiones pues tendremos todo esto y todo esto, e incluso tendremos que pasar de pantalla porque ya no cabe más, pero en general vamos a estar trabajando así. Y no vamos a hacer análisis morfológico, ya si estamos aquí se supone que estamos avanzaditos en latín, es decir, ya nos hemos hecho la parte fundamental, al menos los 22 primeros módulos del curso de latín desde cero, academialatin.com/latín, y bueno, también sería bueno que hayáis practicado bastante con otros textos, ¿vale? No necesariamente poesía. Vamos a ver que la poesía, si es la primera vez que traducís poesía, pues vais a ver que la poesía tiene sus propias reglas, ¿vale? Tiene sus propias reglas, no es, desde luego, prosa, ¿vale? Algunas cosas son más fáciles que la prosa, otras cosas son más difíciles que la prosa. Entonces, pues, por ejemplo, el orden de palabras es más difícil que en la prosa porque, bueno, puede haber una palabra aquí que vaya con una palabra aquí, ¿vale? Por decir algo. Mientras que la sintaxis, así la sintaxis oracional, la relación de unas oraciones con otras, sí suele ser más sencilla, ¿vale? No hay tantas subordinadas, no hay construcciones especialmente difíciles y todo eso, ¿vale? Pero bueno, ya nos iremos acostumbrando poquito a poco, ¿no? Bien, otra cosa, vamos, como digo, a analizar sintácticamente, no morfológicamente, vamos a traducir y vamos a comentar lo que haga falta comentar de la sintaxis, de la traducción, del contexto, de lo que quiere decir el poema, de lo que puede querer decir el poema, etc. Luego, no vamos a analizar los versos, ¿vale? Porque, bueno, como su propio nombre indica, son polímetras, son diversos versos y bueno, incluso no todos los especialistas saben muy bien cómo medir todos los versos de todos los tipos de metros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo, desde luego, no soy especialista en métrica, ¿vale? Yo sé medir los hexámetros, los pentámetros y poco más, ¿vale? Entonces, pues no vamos a estar analizando los versos. Y ya está, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Bueno, otra cosa. Lógicamente la traducción aquí, o sea, esto no es traducción literaria, esto es traducción para que nosotros simplemente entendamos lo que dice el poema. Entonces yo no voy aquí a traducir en verso, ni siquiera a traducir bonito, ¿vale? Porque bueno, para traducir bonito una poesía hay que ser poeta y yo no soy poeta, ¿vale? Entonces pues eso, voy a traducir de forma más o menos literal para que podamos entender. Ya es cuestión de cada uno traducir bonito o más o menos bonito, ¿vale? Entonces, dicho todo eso, empezamos. Cui dono lepidum novum libellum arido modo pumique expolitum. Entonces tenemos aquí el verbo. Este es el objeto indirecto, ¿no?, del pronombre interrogativo en dativo, ¿no? Entonces ya sabemos que los pronombres tienen este dativo especial para todos los géneros, etcétera, ¿no?
Lepidum, novum, libellum, pues todo esto es el objeto directo. Expolitum, aquí tenemos un participio concertado con el objeto directo, con este objeto directo, y luego árido, púmique, es el complemento circunstancial de instrumento. Y este modo es un adverbio que es recién, ¿no? Recién pulido con la árida piedra pómez, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sea, ¿no? Lógicamente va modificando al participio. Entonces, ¿a quién le doy? Bueno, aquí no está, no hay un demostrativo, pero bueno, se entiende a quién le doy este librito, ¿no? Este librito que estás viendo ahora mismo porque estás leyendo este poema, ¿no? Entonces lo estás viendo con tus propios ojos, ¿no? Entonces, ¿a quién le doy este librito? Y vemos aquí que ya tenemos el primer sufijo diminutivo. Habíamos dicho en la introducción de Catulo que Catulo usa muchísimos sufijos diminutivos. Muchísimos diminutivos en general, ¿vale? Entonces, esto es de liber, entonces liber, el libellum, ¿no? Bien, entonces, librito, lo traducimos por librito, ¿vale? Entonces, ¿a quién le doy este nuevo librito? Y ahora, lepidum es algo así como, se puede traducir bastante bien en inglés como smart, en el sentido de tanto inteligente como de elegante, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya cada uno que traduzca como quiera. Este como ingenioso incluso, ¿vale? Lo que sea. Entonces, ¿a quién le doy este nuevo librito ingenioso, recién pulido con la árida piedra pómez? ¿Vale? La piedra pómez, como, bueno, me imagino que sabemos, ¿no? Por ejemplo, la piedra pómez se usa con esta piel de los pies, ¿no? En fin, cosas asquerosas. Y sirve para quitar toda esa piel muerta, ¿no? Pues, bueno, en la antigüedad también se usaba, por ejemplo, para pulir los pergaminos o lo que sea, ¿no? Corneli tibi. Es decir, aquí tenemos un vocativo de estos nombres propios terminados en Cornelius, ¿no? Entonces, esos que son en ius, muy frecuentemente el vocativo, bueno, muy frecuentemente no, normalmente lo normal es que el vocativo simplemente no sea Cornelie, que es lo que le correspondería, sino directamente Corneli, el tema puro, ¿no? Entonces, Corneli, vocativo, a ti, objeto indirecto. ¿A quién se lo doy? A ti. Namque tu solevas meas esse aliquid putare nugas. Entonces aquí tenemos esta palabra, nugas, que habíamos dicho, bueno, se suele traducir por bagatelas, etc., ¿no? Entonces, pues tú, sujeto, ahora, solevas, este es el verbo, y vemos que tenemos un infinitivo, ¿vale? Entonces, y aquí tenemos otro infinitivo, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo se organiza esto. Lo podemos parar aquí, ¿vale? Podemos considerar solo esta parte sintácticamente para ver cómo organizamos esta parte. Entonces, pues tú solías, y ahora esto, bueno, claro, porque el verbo soler forma una perífrasis, ¿vale? Entonces, si es una perífrasis, propiamente no hay propiamente no hay una oración subordinada, ¿vale? De infinitivo, no hay propiamente una oración subordinada de infinitivo, sino que putare es simplemente el infinitivo que forma la perífrasis con soler, ¿vale? Eso es cuestión de saberse las perífrasis no ya en latín, sino en español, ¿vale? El verbo soler en español forma perífrasis, pues ya está. Entonces, putare es el infinitivo que podemos considerar infinitivo que va con la perífrasis o infinitivo incluso de objeto directo, en fin, ya eso cada uno, su terminología y su análisis, como le parezca a cada uno, ¿no? Bien, y luego, pues tú solías considerar, y ahora sí, ¿no? Considerar más infinitivo, entonces considerar, verbo de lengua, entendimiento, sentido, concretamente entendimiento. Entonces, esto de aquí sí es una oración subordinada, completiva, de objeto directo, una oración de infinitivo dependiendo de este otro infinitivo, en este caso, ¿vale? Entonces, aquí sí, esto es el verbo, y luego meas y nugas, entonces lo vamos a poner así, ¿vale? Para no liarlo mucho. Meas y nugas, este es el sujeto de este infinitivo y aliquid es el atributo. Entonces,
Este librito nuevo que acabo de escribir yo y que acabo de recopilar, te lo dedico a ti. ¿Por qué a ti? Porque, bueno, pues tú solías considerar que mis nugas, mis bagatelas, mis poemitas así que no son nada importante, nada del otro mundo. Entonces, bueno, para simplificar, nugas lo traducimos por bagatela y ya está, ¿vale? Pero que bagatela, como cuando traducimos bagatela, entendemos eso, ¿vale? Solías considerar que mis bagatelas eran algo. Es decir, que no eran una mierda, sino que eran algo, ¿no? Algo, simplemente algo. Que no eran un mojón, sino que eran algo, ¿vale? Literalmente, ya luego cada uno que traduzca como quiera. Iam tum cum ausus est unus Italorum omne aevum tribus explicare cartis doctis Jupiter et laboriosis. Entonces, bueno, ya, entonces, lo podemos poner como complemento circunstancial de tiempo, cum ausus est, entonces aquí tenemos el verbo, tenemos este verbo de ponente, ¿no? Y vemos que tenemos aquí este cum que introduce una oración subordinada. En este caso, cum, vemos que el verbo está en indicativo, entonces es simplemente una oración subordinada circunstancial temporal, no es cum histórico ni nada de eso, ¿vale? Porque el verbo está en indicativo, entonces subordinada circunstancial temporal. Ya, entonces, cuando unus, este es el sujeto. Bueno, propiamente el sujeto no sería, propiamente deberíamos considerar que es un predicativo del sujeto. Claro, porque el sujeto es de una segunda persona del singular, tiene que ser tú, obligatoriamente, ¿vale? Entonces, esto tiene que ser el predicativo del sujeto, que el sujeto no aparece, pero se entiende que es tú, ¿vale? Entonces, cuando este es genitivo partitivo, cuando te atreviste tú, el único, entre los italianos, entre los itálicos, entre los ítalos, si nos consideramos muy eso, te atreviste a explicar, vale, entonces esto por supuesto es nexo, y esto sí lo podemos considerar que es una, bueno, la subordinada temporal llega hasta aquí, ¿vale? Y ahora todo esto es una oración, atreverse a algo. Bueno, no sé si se podría considerar una perífrasis o no perífrasis. Bueno, no sé, vamos a decir que es una subordinada completiva, ¿vale? Subordinada completiva. Y otra vez, siendo un poco generosos, vamos a decir que es de objeto directo, ¿vale? Por no liar mucho el análisis, ¿vale? Cuando te atreviste tú, el único entre los italianos, a explicar, es decir, a relatar, a contar en tres cartis, es decir, en tres volúmenes, bueno, de aquí viene el español carta, es decir, pero carta en latín era el rollo de papel, ¿no? De papel, de lo que fuera en esa época, ¿no? Omne aevum. Vale, no, por Dios, esto no es objeto directo, lógicamente, porque está en ablativo, ¿vale? El objeto directo es omne, bueno, vale. Vale, no, objeto directo era completiva de objeto directo, la oración subordinada. Luego, este es el objeto directo de la oración subordinada y luego esto es un, podemos decir, complemento circunstancial de, bueno, podríamos entenderlo incluso de lugar en donde, pero simplemente complemento más fácil de instrumento, ¿no? De instrumento. Y luego, doctis Jupiter, entonces Jupiter es un vocativo, et laboriosis. Y ahora esto probablemente lo podríamos analizar todo en el mismo sintagma, o podríamos considerar que quizá esto es el predicativo de cartis, pero bueno, ya eso no importa, ¿no? Entonces, pues tú solías considerar que mis bagatelas eran alguna cosa. Ya entonces, cuando tú te atreviste, tú, el único de los italianos, a contar en tres volúmenes toda la historia. Bueno, a contar
toda la historia en 3 volúmenes doctis, es decir, 3 volúmenes cultos por Júpiter, y laboriosis, es decir, 3 volúmenes que eran cultos y laboriosos, es decir, que habían requerido una labor importante, que no es escribir y ya está, sino que hace falta investigación, etcétera, ¿no? Entonces, tú, que ya habías apreciado mis obras y que además tú eres una persona culta, entonces mi obra solo se la puedo dedicar a una persona tan culta como tú, y que además ya había mostrado interés por lo que yo he escrito en el pasado. Quare habe, esto es un imperativo, entonces esto es complemento circunstancial de causa, por eso ten, ten para ti, quid hoc libelli quale cumque quod o patrona virgo, esto obviamente es el vocativo, plus uno maneat, aquí tenemos un verbo, perenne cyclo. Y vemos aquí cyclo con esta síncopa, esto debería ser cyculo, ¿no? Pero cyclo con la síncopa, que eso ya es del latín vulgar, ¿vale? Entonces, por eso decíamos que va mezclando un poco de latín más coloquial, vulgar, con latín más exquisito, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un rasgo de latín vulgar. Bien, entonces, quare habe, por eso, ten para ti, y ahora esto es un poco raro, quid hoc libelli, ten para ti, objeto directo, ¿no? Por eso, ten para ti, y esto literalmente sería algo así como alguna cosa de libro, de librito, ¿no? Esta alguna cosa de librito. Bueno, pues ya cada uno que traduzca como le considere que tiene que traducir, ¿no? Pero ten este librito sin importancia, podríamos decir, ¿no? Qualecunque, y bueno, este qualecunque realmente pues simplemente está reforzando esta idea, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Y ahora tenemos aquí una oración subordinada. Quod, porque el antecedente es hoc, quid, que es neutro, ¿no? Entonces, el pronombre relativo, que tiene función de nexo y además de sujeto, esta cosita de librito, vamos a traducir, que virgen patrona plus union maneat, y ahora vemos este maneat que está en subjuntivo, entonces este subjuntivo de deseo, que en español pues tendríamos que traducir a que ojalá, ¿vale? Podemos traducir, aunque aquí lógicamente no hay ningún ojalá, ¿no? Pero algo así. Que, patrona, virgen patrona, ojalá permanezca, perdure, más de plus uno perenne cyclo, ¿no? Que ojalá permanezca, perdure, más de una... y ahora perenne cyclo, esto siempre se suele traducir como una generación, es decir, que no dentro de 50 años ya se haya perdido este librito, sino que ojalá dure. Y vemos que ha durado, ¿no? Hasta el siglo XXI de momento ha durado. Así que bravo por Catulo. Y esto, pues, complemento circunstancial de tiempo, podemos poner, ¿vale? Simplemente. Bien, pues aquí tenemos este poema. Era más o menos frecuente en estas, vamos a decir, colecciones de poemas, en estos poemarios, que el primer poema fuera una dedicatoria a alguien. Si a lo mejor el poeta tenía un patrón, un mecenas, entonces la dedicatoria era a este mecenas. Si no, pues a algún amigo, en este caso, ¿no? A un amigo que él considera que es apropiado, que es culto, lo que sea, ¿no? Y también es más o menos frecuente, no es la primera vez que en este poema, que se haga esta especie de invocación a que ojalá mi libro no caiga en el olvido pronto, ¿no? Sino que ojalá mi libro tenga influencia para el futuro y todo eso, ¿no? Entonces, esto tampoco se lo inventa Catulo, ni va a ser el último en utilizar este tipo de poema de introducción y de presentación y de ofrecimiento y de dedicatoria, básicamente. Bien, pues nada, aquí tenemos el poema, espero que os haya gustado cómo trabajamos. Entonces, como vemos, un poco de análisis sintáctico bastante detallado, luego la traducción así, no poética, ¿vale? Y un poquito de explicación del contexto, de lo que quiere decir y todo eso. Así que nada, si os ha gustado, nos vemos en el segundo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado
Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos dentro.